Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Muchachos, hoy tenemos el capítulo número 18. ¿Pueden creerlo? Ya vamos lejos y los que faltan. Les quería comentar que ya cuando lleguemos a la adultez, que es en 2 capítulos más, o sea, en 2 semanas, creo que voy a subir capítulos mucho más constantes y ahora sí van a hablar mucho como de las relaciones interpersonales, como cosas que se experimentan en la adultez, crisis existenciales, crisis espirituales, todo el tema de las responsabilidades, el tema de la sexualidad también. O sea, voy a hablar de muchas cosas durante la adultez, pues que ya va a ser como el podcast enfocado solo en ese tema, ¿verdad? En todo eso que aparece y nos atraviesa en nuestra vida adulta. Y bueno, creo que va a ser muy eh, valioso porque también voy a recopilar ciertos aportes y ciertas experiencias de personas pues conocidas y de mensajitos que me llegan por ahí a mis redes sociales contándome como historias de vida, que me parece muy bonito y muy valioso y lo aprecio demasiado. Que de hecho, si quieres compartirme algo o simplemente necesitas conversar con alguien, pues les he dicho muchas veces que por ahí estoy disponible. Yo no cobro por hablar. A veces es mi forma como de también retribuirle a la vida las cosas bonitas que me pasan, y es brindando como esa atención, como esa escucha, una escucha atenta a ese otro que a veces necesita poner en palabras todo lo que le pasa. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar este capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me conmueve mucho, y ya más adelante cuando llegue al momento de las experiencias les voy a contar por qué me conmueve tanto este tema. Pero bueno, espero que lo disfrutes. Como ya viste en el capítulo, en el nombre, en el título, hoy vamos a hablar de las amistades, los grupos y la pertenencia como a todos estos grupos, ¿verdad? Entonces, antes de arrancar, ustedes saben que me gusta hacer como preguntitas por ahí como para que mientras vamos avanzando en el capítulo se las vayan respondiendo ustedes mismos. Bueno, primero me gustaría decirles que quisiera que ustedes recuerden a sus amigos en la adolescencia, porque sabemos pues que ellos a veces son los que sostienen, ¿cierto? Se convierten en ese refugio para el adolescente, pero también a veces te arrastran. Entonces hoy vamos a hablar de la influencia del grupo, cómo acompañar a los adolescentes sin satanizar sus grupos cuando desconocemos de ellos, ¿cierto? La pregunta inicial es, ¿qué tanta influencia tuvieron en ti los amigos o el grupo al que pertenecías cuando estabas en tu adolescencia? Hay mucha gente que puede decir, ay, pero ya tengo la respuesta. No, pero esperen, vamos a analizarla bien, vamos a escuchar el podcast y después, si quieres, me respondes, o si no, pues te respondes a ti mismo. Entonces, para arrancar, saben que, bueno, una disculpa, tengo un poquito de gripa. Arrancamos siempre como con un marco teórico, como vamos dando un poquito de teoría. Y bueno, para nosotros hablar como de todo este tema de grupos, la psicología social es lo más pro pues en este tema, ¿verdad? Hay numerosos estudios sobre las masas, muchachos. Las masas es como esto, como los grupos, los subgrupos, las culturas, subculturas, que ahorita les voy a explicar como más bien de esos términos, ¿cierto? Incluso los innumerables experimentos que han hecho, que se han llevado a cabo para estudiar la influencia que ejerce el grupo en un individuo, han sido supremamente valiosos y famosos por los resultados que se han obtenido. Por ejemplo, uno de los más famosos fue el experimento de Ash. Creo que se llama Solomon Ash, es el psicólogo, y este es uno de los experimentos más, digo yo, como básicos, pero interesantes. Vean, llega una persona a un cuartico, ¿cierto? Y obviamente era como la víctima, entre comillas, ¿verdad? Y habían otros 3 que estaban ahí, pues normal. Entonces les mostraron una pizarra y les mostraban 4 líneas. Entonces les mostraban la línea A, B y C, y la otra era, digamos, la línea extra. Y ellos tenían que decir cuál de las líneas A, B y C era la más parecida
a la línea pues que estaba externa. Bueno, si no comprenden mucho como esa explicación, pueden buscar como en internet. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué se observó en este grupo? Resulta que más o menos el 33% o el 35% de las personas se dejó influenciar por los otros, porque entonces, ¿cuál era, digamos, el asunto aquí? Los 3 cómplices de este experimento decían algo totalmente erróneo. Por ejemplo, resulta que, vamos a poner el ejemplo, la línea externa se parecía a la línea C. Pero entonces ahí todos decían y todos se ponían de acuerdo en decir que la línea que se parecía a la línea externa era la línea B, a pesar de que fuera mucho más alta, mucho más larga. Y que conscientemente tú la vieras y tú supieras que esa no era la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, el 33% de las personas se dio como resultado, el 33 o 35, no lo recuerdo, dio como resultado que bajo la influencia de las personas y bajo la presión social que se siente al ver que todos están dando una respuesta en común, en conjunto, pues entonces la persona, aún sabiendo que la respuesta es errónea, entonces cambia su respuesta para pues no sentirse como aislada o externa o excluida del grupo. Y esto es muy interesante, muchachos, porque a mí me recuerda cómo hay ocasiones en las que usted o el juicio o usted se le puede nublar o cambiar simplemente porque un grupo grande de personas opina de una forma completamente diferente y pues usted, a pesar de que tiene su juicio crítico y su perspectiva diferente, simplemente se deja llevar. Es decir, es como hacer caso a ese dicho que dice: a donde fueses, haz lo que vieres, literal. Para donde va Vicente va la gente, literalmente. Y eso demostró cómo las personas cambian la respuesta correcta para ajustarse al grupo. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que en realidad sucede. A pesar de que había ese 25% que no cambiaron la respuesta, ellos incluso mencionaban que se sentía la presión, se sentía esa incomodidad y esa necesidad de cambiar solamente como para ir con la corriente, para hacerles caso pues a lo que los demás dijeran, pero se mantuvieron firmes en su decisión por su carácter y personalidad y también por el hecho de que ellos sabían, o sea, eran conscientes y estaban seguros de que esa no era la respuesta, pero es solamente un 25% de un 100%, muchachos. Eso a mí me dice muchas cosas. Aquí quiero hacer un paréntesis, vean. En estos días estaba hablando con la mamá de mi sobrina y me estaba contando que mi sobrina es un poquito desafiante, ¿verdad? Y ella como que, no sé, le dicen como, ay, le voy a hacer tal cosa o le voy a decir tal cosa. Y ella es como, sí, hágale, ¿cierto? Pues como un niño desafiante. Entonces a mí me dio risa y entonces ella me dijo, es que es insoportable, pues esa situación es insoportable porque uno ya no sabe qué hacer con ella. A lo que voy aquí es que cuando eso pasa con los niños, a mí me parece muy interesante porque claro, uno como profesor y como papá no se soporta esa situación. Uno dice, madre, es que me tienen que hacer caso porque es tan desobediente, tan. Pero si lo vemos desde un punto aislado, yo me acuerdo que yo cuando era profesora les decía a los papás, y esto mismo se lo dije a la mamá de mi sobrina, le dije, ¿sabes qué? Eso no puede ser algo fácil de lidiar para los adultos, pero definitivamente es algo muy bueno para los niños. Que vayan en contra de la corriente, que sean desafiantes, así sea un poquito. ¿Por qué? Porque si fueran niños totalmente complacientes, lo mismo que los adolescentes. Si un adolescente le muestra un poquito de rebeldía, yo sé que es incómodo y que, ay, como que provoca estripar. Alégrese un poquito. ¿Por qué? Porque ese carácter y ese desafío y ese no ir con la corriente es bueno. Eso nos puede dar un indicio de que en un futuro, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, no van a ser personas que se van a dejar influenciar fácilmente, que van a tener carácter de decir, no quiero esto, no quiero hacer eso. Pero si por el contrario encontramos niños supremamente complacientes y lo mismo los adolescentes, ahí yo sí diría, preocúpese un poquito. O sea, un niño que usted le diga, haga tal cosa y el niño corre.
tráigame tal cosa, y el niño corre. O sea, que nunca cuestiona, que nunca muestra signos de rechazo, que nunca muestra signos de rebeldía, un poquito, así sea un poquito, muchachos. Ahí hay que preocuparnos un poquito, porque llegan a ser esos adultos que no son capaces de decir que no, llegan a ser esos adultos que hacen, o adolescentes que hacen cosas solamente para complacer a los amigos, o solamente por ir como con la corriente, y eso no es favorable, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al experimento, eso a mí me dice mucho porque, vuelvo y digo, de 100% de, digamos, no sé, una muestra de 100 personas, la verdad no sé cuántas fueron, que el 25%, solo el 25% se haya parado en la raya y se haya planteado decir no, ni por el berraco voy a ceder mi decisión porque sé que estoy en lo correcto, pues eso nos dice muchas cosas. Bueno, entonces yo creo que también podríamos hablar de Bandura. Yo se los he mencionado muchas veces, pero Bandura en este tema sociales hace unos aportes muy tesos porque, bueno, por ejemplo, con la teoría del aprendizaje social, pues que se las he mencionado varias veces, él nos habla de cómo aprendemos observando los modelos. Entonces, claro, lo que les decía ahorita, para donde va Vicente va la gente. Hay experimentos sociales, muchachos, a mí me parecen interesantísimos, o sea, me encantan, son brutales. Busquen si quieren en internet experimentos sociales, son brutales. No sé si han visto uno que fue muy famoso por ahí en internet, donde las personas se subían en un ascensor y todas las personas estaban volteadas, o sea, estaban dándole la espalda como a la puerta del ascensor, algo así. Y la gente cuando entraba decía, ve, cómo está tan raro, pero hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque para donde va Vicente va la gente, muchachos. Eso es lo más común que puede existir. Y a todos nos ha pasado, no digan que no. O por ejemplo, usted ve a un montón de gente haciendo fila en un lugar y usted lo primero que se pregunta, esa fila, ¿para qué será? Y hay mucha gente que va y hace la fila. Y ha pasado demasiadas cosas así similares que pues simplemente refuerzan esto que estamos diciendo, ¿cierto? Esto del aprendizaje social, lo que aprendemos observando. Si usted llega a un lugar que apenas acabó de llegar, usted observa, o sea, su cerebro observa lo que está viendo y hace lo que ve que los demás hacen. Hay otro experimento muy charro, a mí me parece muy chistoso, que es como que están en una sala de espera y las víctimas cuando llegan, ellos escuchan como un silbato y ven que cuando suena el silbato, las personas simplemente se paran y se sientan. Y entonces me parece muy chévere porque las personas inicialmente no lo hacen, ¿cierto? Como que ahí aparece el tema de la cuestión, como se cuestionan, como qué está pasando. Y buscan confirmación en las miradas de los demás, como para tratar de explicarse a sí mismos qué está sucediendo. Eventualmente, después de 2 o 3 silbatos, las personas empiezan a hacer lo mismo. Empiezan a ponerse de pie cuando suena el silbato. Entonces es muy curioso porque digamos que habían tres personas cómplices en el experimento y cuando esos cómplices se van y queda solamente la persona, la víctima, esa víctima aún sigue haciendo lo mismo, se sigue levantando, se sigue poniendo de pie cuando suena el silbato, así no haya nadie al que esté imitando o al que esté siguiendo, así esté solo. Lo sigue haciendo porque ya aprendió a través del modelo qué es lo que se debe hacer, así no haya nadie. Y esto es brutal, muchachos. Eso parece muy sencillo, pero pues qué va, pero eso dice demasiado. Y creo que dice demasiado en el contexto de que si nos ponemos a observar, por eso es que dicen que todos nosotros somos seres sociales, el ser humano es un ser social, precisamente por lo mismo, porque hemos aprendido, casi la mayoría de las cosas que hemos aprendido en nuestra vida ha sido a través de los modelos. Vean, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, una vez dialogando con un profesor, yo le decía, es que es muy curioso porque nosotros aprendemos de muchas formas simbólicas, ¿verdad? Entonces él me decía como, ¿a qué te refieres? Y yo le decía, pues profe, usted sabe qué es, no sé, qué es ser amable. Y él me decía, sí. Y yo, bueno, ¿y a usted cuando alguien le explicó, vea, ser amable es ser esto y esto y esto y esto? No, usted simplemente
vio la amabilidad y aprendió a ser amable. Pero ya tiempo después seguramente la palabra vino y usted empezó a darle significado a la palabra, pero usted ya sabía lo que era ser amable. Es por eso que muchas veces nos preguntan, ay, ¿cuál es el significado de tal palabra? Usted puede que con palabras no sepa explicar lo que significa, o sea, el contexto general de la palabra, pero usted sabe lo que es. ¿Por qué? Porque ya aprendió modelándola y eso me parece a mí espectacular. Bueno. Otra teoría que les quiero hablar, creo que es una de las más fuertes también, y es esta de Henry Tafel, y se me olvida, muchachos, la pronunciación, además que estos nombres son rarísimos, pues y no sé. Esa teoría era la de la identidad social. Yo me acuerdo que la vimos en la universidad y era como pertenecer a un grupo fortalece el autoconcepto, ¿cierto? Y esto lo vamos a hablar más adelante cuando les explique pues como el tema de las culturas y las subculturas, porque honestamente todos hemos fortalecido nuestro autoconcepto habiendo hecho parte de algo. Y ahorita lo vamos a hablar. Vea, por ejemplo, cuando usted se siente parte de, no sé, de un grupo religioso, una nacionalidad, la clase social, una hinchada, gustos, cosas así, eso fortalece su autoconcepto. Entonces usted ya no dice, yo soy Verónica y ya, sino que usted dice, yo soy Verónica y a mí me gusta esto, y yo hago parte de esto, y yo vivo en no sé dónde, y yo soy esto y esto y esto, ¿cierto? Porque porque esos grupos y esas identificaciones ayudan también a... ay, se me fue la palabra. Ayudan también a explicar nuestra personalidad, ¿cierto? Es por eso, muchachos, que de una forma inconsciente o consciente aprendemos a categorizar a los demás y a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es muy chistoso porque es como aparece primero la categoría social, después la identificación y por último la comparación. Esto es supremamente normal como para entender todo este tema. Les voy a poner un ejemplo. La categoría social podría ser los latinos, ¿cierto? Identificación social, hay identificación social personal, o sea, a uno mismo y a los demás. Entonces yo me identifico como latina. ¿Me siento orgullosa? Claro que sí. ¿Me encanta ser latina? Sí. ¿Puedo identificar a mis pares? Claro, yo voy por la calle y yo identifico a los latinos. Es curioso, pero sí pasa. Y luego aparece la comparación. Entonces ahí es cuando uno dice, no, es que como los latinos no hay, es que esa gente, es los europeos o tal cosa. Pueden existir dos bandos, la comparación desde lo positivo, desde lo negativo. Y esta es la parte más compleja porque aquí en la comparación es donde aparecen los conflictos sociales. Muchachos, si nos ponemos a pensar, los grandes conflictos en la vida y en nuestra sociedad y a nivel histórico se han dado por este pequeño pedazo, por la comparación. Piensen en las grandes guerras, se han dado por temas religiosos, por comparación de religiones, ¿cierto? Piensen en las clases sociales también. No sé, por ejemplo, un ejemplo muy básico, los hinchas de equipos de fútbol y de fútbol. La comparación, ¿cierto? Yo pertenezco a esto, usted pertenece a ese, yo ya te categoricé en un lugar y ya por esa categoría que te di, para mí ya tienes un significado. Y aparece el conflicto, yo soy mejor, usted es mejor, y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque los grupos nos dan pertenencia, propósito, autovalor e identidad. Cuando yo ya me meto mucho en ese tema, que pues ustedes no sé si en este momento pueden ir pensando, piensen en alguien que usted diga, esa persona es súper fanática a eso, como a esa cultura que tiene, como a ese grupo, ¿cierto? Hemos conocido de todo tipo, hemos conocido fanáticos religiosos, hemos conocido personas sumamente entregadas a su nacionalidad, sumamente... los elitistas, ¿cierto? Como el tema de la clase social, los hinchas, porque su identidad se forma tanto a través y alrededor de este concepto que su identidad y su autovalor literalmente dependen de esto, y
también ahí eso puede ser conflictivo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa si un día te quitan eso? ¿Dónde está tu identidad? Eso no puede ser solamente lo que define tu identidad, ¿verdad? Y cuando es conflictivo, cuando es solamente eso lo que la define. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque si tú te pones a pensar en ti, te vas a dar cuenta que tú, queriendo o sin querer, ya perteneces a varios grupos que te categorizan, ¿cierto? Y hay unos, o el conjunto de todos definen tu personalidad y está bien, pero cuando es solamente uno el que define todo lo que eres, ahí es cuando uno dice, con eso hay que tener cuidado. Ahora bien, ¿por qué la pertenencia al grupo pesa tanto? ¿Por qué es como tan importante? Bueno, pues la pertenencia se vuelve central y el rechazo sabemos que duele, ¿verdad? El rechazo es más como el castigo. Y bueno, también porque hay influencia tanto positiva como negativa. Por ejemplo, pensemos en los grupos y los vamos a pensar de una forma positiva y negativa. No sé, por ejemplo, un grupo que te influencia de una forma positiva, te motiva, no sé, a estudiar, fomenta el deporte, estimula tu creatividad, estimula tu pensamiento crítico, genera conexión emocional, contención, te ayuda, ¿cierto? Fortalece tu espíritu. Y la parte negativa puede ser que hay presión a, no sé, a hacer cosas que tú no quieres, conductas de salud riesgosas, conductas sexuales incluso de riesgo, acoso, aislamiento, una percepción pobre del autoconcepto. O sea, muchachos, un grupo puede ser tanto bueno como malo. Y siempre hemos escuchado ese dicho que dice que es cliché, pero lo cliché es cliché porque pues, suele ser cierto. Y es que todo lo que se lleva al extremo es dañino. Pensemos incluso, por ejemplo, en un grupo cualquiera, en un grupo religioso. Pues bien, fortalece tu espiritualidad, te motiva, no sé, al estudio, a hacer introspección, muy chévere, muy bonito. Pero si lo llevas al extremo, puede llegar a ser algo que te presione, que te haga sentir angustia, que te haga sentir que todo lo que estás haciendo está mal, que te haga sentir que estás errando en cada una de las decisiones de tu vida, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se vuelve peligroso. Y esto lo podemos hacer, este ejercicio lo podemos hacer con cada grupo que se nos ocurra, con cada grupo. ¿Listo? Ahí debemos preguntarnos antes de satanizar el grupo, ¿ese grupo me promueve crecimiento? ¿Me promueve expectativa? ¿Tengo una visión esperanzadora al futuro con este grupo? ¿O me pone en un riesgo? Me pone en una situación de incertidumbre, de angustia, ¿verdad? En este grupo, mi hijo o yo me puedo sentir como soy yo, o sea, puedo ser yo, o me exige homogeneidad con los demás, me exige que tengo que ir a la par de los demás. Voy a volver otra vez a poner el ejemplo del tipo religioso. Digamos que tú estás en un grupo religioso, ¿verdad? Y en este grupo religioso promueven, obviamente, pues, no sé, me imagino que el tema de los pecados, el tema de la santidad, el tema de, bueno, estar en paz y en comunión con Dios, bueno, qué sé yo. Y por un lado, como que bien, como que el amor de Dios, todo eso, listo, bonito, tal. Pero resulta que entonces ya te empiezan a decir, pero usted se tiene que vestir así, pero usted no puede decir esto, pero usted no puede comer esto, pero usted no puede pensar de tal forma, pero usted no puede cuestionar tal cosa, pero usted no puede decir eso, pero usted se tiene que casar a tal hora, pero usted no puede tener esto, usted no puede hacer esto. Y ahí es más complejo porque te mete en el tema de Dios, ¿cierto? De tu creencia, de tu fe. Y eso se vuelve también un conflicto. Pero bueno. Vuelvo y te digo, te invito a que tú hagas este ejercicio de comparar, digamos, lo positivo y lo negativo y te hagas estas preguntas con cualquier grupo al que pertenezca tu hijo o al que pertenezcas tú. Bueno, recuerden, los grupos nos ayudan a ensayar límites, ¿cierto? Los límites propios, a aprender a negociar, a construir identidad. Pero cuando aparece el bullying, la cancelación, la exclusión, hablamos de dinámicas de poder.
que es lo que les decía ahorita un poquito, ¿verdad? O sea, hay que mirar hasta qué punto es positivo y chévere, pero hasta qué punto ya es como invasivo. Listo. Aquí quiero darles pues como un ejemplo de los adolescentes y es, no sé, todos pasamos por el colegio y todos supimos que era ser popular y que era ser un nerd o no sé, un marginado, una persona ahí como X, ¿verdad? ¿En qué grupo estamos? Pues ahí sí depende. Yo me acuerdo que por mucho tiempo yo estuve en los marginados, yo les he contado el bullying que me hacían, la niña fea, bueno, sí, como los excluidos, pero ya después, cuando ya fui adolescente, era como, era diferente, ¿cierto? Como un poquito más de popularidad y no sé qué, ya me había ganado como el respeto a través, obviamente, de la conducta poco apropiada que tenía, pero bueno. A mí me gustaría decir también, me gustaría explicar el tema de los grupos y los subgrupos antes de que se me olvide, porque esto es muy importante, muchachos. Primero decir que las subculturas cumplen funciones psicológicas como, primero, diferenciación de los adultos. En la adolescencia, los adolescentes ya no son niños, pero tampoco son adultos. O sea, ellos son lo más top. ¿Por qué? Porque no son infantiles como los niños, pero tampoco son aburridos y excesivamente preocupados como los adultos. Ellos están en el punto medio y eso los hace diferentes, ¿verdad? Hay una expresión de malestar. Ay, esperen. Bueno, una disculpa, me tocó hacer una pequeña pausa porque, bueno, estaba por aquí, estaban haciendo como mucho ruido. Pero bueno, arranquemos entonces. Resulta que yo iba en la parte, les estaba contando que hay una sensación de malestar, ¿verdad? Bueno, y además de eso también hay una búsqueda de identidad. Y eso, muchachos, eso en un grupo es lo primordial, ¿cierto? Es lo primero que se busca y más en la adolescencia. Como que esto es lo más... Ay, no. Denme otro segundito. Dios, ¿qué está pasando? Bueno, ¿será que ya podremos o será que todavía no? Esperemos que sí. Y saben que si escuchan ruido, muchachos, una disculpa, pero pues en el mundo estamos, ¿cierto? Esa frase mía. Bueno, yo les estaba explicando como el tema de las culturas y las subculturas, ¿verdad? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, no sé, los que recordamos el tema de los emos, ¿verdad? Que era una expresión emocional. Y no cualquiera, era una expresión emocional intensa, porque estas personas se caracterizaban como por la tendencia a verse o sentirse tristes. Por ejemplo, hoy por hoy podemos hablar de los Therian. Es que me parece curioso el nombre, no es que me ría de ellos, solo me parece curioso el nombre, que es una identidad vinculada a la expresión de los animales, ¿verdad? A la caracterización de los animales. Y hay muchos más de estos grupos, ¿cierto? Como los skaters, los gamers, los K-popers, los góticos, los metaleros, los harlistas, los barristas, los hippies, no me he dicho de todo. Pero entonces quiero hablarles como un poquito de qué significa cada cosa, o qué significa como, bueno, qué es un grupo, qué es un subgrupo. Bueno, básicamente, muchachos, el grupo es como lo más general, ¿cierto? Y este grupo nos genera una identidad, ¿cierto? Es una identidad que se comparte. Un ejemplo, un salón de clase. Usted hace parte de ese grupo, ¿lo eligió o no? Pues no lo sabemos. Como les dije anteriormente, a veces hacemos parte de grupos que ni siquiera elegimos, ¿cierto? Porque el cerebro humano y porque a lo largo de la historia los seres humanos necesitamos categorizar para poder comprender mucho más las cosas, para poder observarlas desde un punto de vista mucho más tranquilos, porque somos así controladores, todos tenemos eso en la sangre, unos más que otros, pero efectivamente necesitamos categorizar para poder sentirnos un poco más tranquilos. Entonces, todos pertenecemos a grupos. En este ejemplo, el grupo es algo
grande, que genera una identidad. Entonces usted es del grupo tal, usted es de 11B, 11C, qué sé yo, ¿cierto? El salón de clase. Un subgrupo es algo más pequeño dentro del mismo grupo, ¿cierto? Y eso pasa por afinidades, ¿cierto? Entonces piensen en el grupo grande, 11B. Pero entonces usted tenía su subgrupito, ¿cierto? Sus 2 amiguitas, sus 3 amiguitos. ¿Por qué? Porque había una pertenencia, ¿cierto? Había más afinidad con esos 3 o esos 4 que con la clase en general, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de eso es el salón 11B y está el grupito de los que juegan fútbol, está el grupito de las niñas juiciosas, está el grupito de las niñas que les gusta jugar basquetbol, qué sé yo, ¿cierto? Más allá tenemos las tribus, ¿cierto? Esto parece como muy de la prehistoria y no sé qué. No, hay muchas más tribus de las que nos imaginamos, ¿cierto? Incluso nosotros podemos pertenecer a muchas tribus sin darnos cuenta. La tribu en sí es algo que te da mucho más identidad cultural. O sea, ¿se acuerdan cuando ahorita les mencionaba que ya cuando una persona caracteriza totalmente ese grupo y se apropia totalmente de eso para definir su identidad? Bueno, esto nos habla de las tribus, porque nos habla de pertenencia cultural y de estética. Entonces, por ejemplo, usted va por la calle y usted ve a alguien y usted dice, ¡ay, ese es de 11B! No, no, a no ser que usted sea de ese grupo o usted tenga relación y haya conocido previamente ese grupo. Pero no haya nada que lo caracterice de forma visual para usted decir, ese es de 11B. No, a diferencia, por ejemplo, de los otakus, de los skaters, de los metaleros, de los hippies, de estos grupos, de estas tribus que sí tienen cosas estéticas que los caracterizan y que al verlos sin querer ya los ponemos en un lugar, lo que decíamos ahorita de la identidad social que nos hablaba este psicólogo. Los categorizamos sin querer, es que esto es algo muy normal y muy humano, se categoriza. Yo muchas veces aquí les he dicho, muchachos, tratemos de quitarnos los juicios de valor, no sé qué, pero esto es algo que es tan inconsciente y a veces es hasta necesario, porque también ese categorizar hace que el cerebro sepa cómo actuar, cómo defenderse ante posibles amenazas. Esto no es malo, los juicios de valor son los que son malos, ¿cierto? Cuando yo solamente por ver a una persona ya escatimo de toda su personalidad y de todo su ser. No sé si se recuerdan que una vez les dije que yo no iba con el tema de las energías y no sé qué, porque a mí me parecía sumamente absurdo que una persona dijera, ay, no, es que me dio mala vibra, y por eso ya la categorizara en que era una mala persona. ¿Por qué? Porque una persona es mucho más que la vibra y yo no estoy desmeritando quienes sienten la vibra, para nada. O sea, usted puede sentir su vibra, perfecto, me parece súper chévere, perfecto. Pero también hay que pensar si eso es proyección, si realmente, bueno, esa persona tenía una vibra, está haciendo mal el ambiente o qué sé yo. Hay que pensar si esa persona venía estresada, venía cansada, tiene conflictos familiares, hay algo que le está atravesando que hace que se comporte de esta forma, hay un símbolo por ahí de su propio lenguaje corporal que se esté manifestando, está enferma, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando yo digo, esos juicios que categorizan a una persona y su vida completa y las ponen en un margen de decir, esta es buena, esta es mala, solamente por una percepción de unos pocos minutos o unas pocas horas, ahí es cuando yo digo, no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ya digamos que pasando el tema de la cultura es lo que engloba todo, ¿cierto? Es algo mucho más grande que los grupos. La cultura pues nos habla de precisamente eso, temas culturales, ¿cierto? Las nacionalidades, las ubicaciones geográficas, pues como todo eso. Pero pues también hay subculturas, ¿cierto? Sin embargo, la cultura como tal es algo, vuelvo y digo, más grande, que engloba todos estos grupos y nos habla más de temas de valores, de normas, de reglas, de costumbres, de símbolos, bueno, muchas cosas. Y la subcultura es algo más pequeño dentro de la cultura, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo es la cultura occidental, ¿cierto? Ese es el tema grande. Pero una subcultura podría ser estas personas que hacen cosplays, ¿cierto?
que hacer cosplay no directamente lo enfoca en una tribu, no, porque el cosplay lo hace de vez en cuando, pero no es como que se caracterice todo el tiempo, pero sí pertenece al grupo de las personas que le gusta hacer cosplay, y resulta que dentro de ese grupo tiene un subgrupo de personas que les gusta hacer cosplay solamente de, no sé, de que, ay, de Dragon Ball, pongámoslo así. ¿Me entienden? Es un tema amplio, pero realmente es muy fácil de entender. Bueno, ay, una disculpa. Aquí la pregunta del millón. ¿Cómo acompañamos a un adolescente que está en todos estos temas? ¿O cómo nos acompañamos a nosotros mismos a atravesar por todo esto de los grupos, de los subgrupos, de las tribus, de los amigos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la pregunta, acuérdense que es clave. Es súper importante preguntar a nuestro adolescente cómo se siente, ¿cierto? ¿Cómo te sientes ahora mismo en ese lugar? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta de ese grupo? ¿Puedes ser vos mismo sin tener que cambiar algo para encajar en ese grupo? Lo mismo ustedes, muchachos, si ustedes hacen parte de un grupo que, bueno, que eligieron o no eligieron, ¿cómo se sienten ustedes en ese grupo? ¿Les gusta ese grupo? Pueden ser ustedes mismos sin tener que hacer cosas para adaptarse a ese grupo, para tener que encajar. Ese grupo lo define. Y esto es muy complejo porque si lo empezamos a analizar, hay momentos en la vida en la que a usted no le gusta el grupo, no lo define, le toca hacer cosas para encajar, sí, pero no se puede ir por varios factores. Por ejemplo, digamos que en un tema más como laboral, ¿cierto? Usted hace parte de una empresa. Esa empresa tiene una cultura que pues no va mucho con sus valores, pero pues le pagan muy bien, ¿cierto? Y además usted tiene una necesidad económica gigante y además tiene una deuda gigante que tampoco es como que pueda salirse del trabajo ya mismo. El grupo no lo representa, usted no se siente bien con ninguno de sus colegas. Le toca hacer cosas para encajar, sí, le toca asistir a las reuniones, a los convivir, le toca asistir a las reuniones extralaborales, ¿cierto? Como por llevar en paz el ambiente y no sé qué, pero todo esto le desgasta a usted emocionalmente. Entonces es momento de hacerse la pregunta, si es esto lo que yo quiero, ¿realmente esto vale mi salud mental? O empezar a buscar trabajo, muchachos. Porque vuelvo y digo, hay momentos en los que sí o sí le toca estar ahí. Póngale que es algo que usted tiene que hacer porque, no sé, son sus prácticas, por ejemplo, para graduarse de la universidad. Y usted no puede irse. Ay, a mí me pasó esto, muchachos. Fue horrible, fue horrible. Pero más allá porque no me gustaba un grupo, éramos porque no tenía grupo. Porque yo estaba sola en esas prácticas. En fin, pero no me podía ir. Y lo peor es que no me estaban ni siquiera pagando, pero no me podía ir porque tenía que graduarme, ¿cierto? Entonces ahí es muy teso y a lo que voy es que esto empieza a generar desgaste emocional y cognitivo y eso empieza a abrumar a las personas. Entonces, si usted tiene la oportunidad de irse o de sacar a su hijo de ahí, pues es importante también que lo piense, que lo medite, que ponga su salud mental primero y la de su hijo también, ¿verdad? Bueno, recuerden que supervisar es muy diferente a invadir. Es como supervisar, pues es lo que dice la palabra. Supervisar, estar pendiente, mirar, no sé qué. No es invadir, no es muéstreme. Y me tiene que mostrar ya. Y muéstreme lo que está haciendo. Y dígame cómo hace tal cosa. Y a qué horas va a llegar y a qué horas... No, eso es más como desde el control, como invadir, ¿cierto? Acuérdense que conversar también es diferente a juzgar. Conversar es lo que les dije ahorita, porque te gusta, que te gusta de este grupo, sin minimizar. Ay, esas bobadas. Ay, no, ¿qué es eso tan ridículo? Ay, ¿a usted le gusta eso? ¿Y a usted le gustan esas bobadas? Ay, yo quiero resaltar, muchachos, que por ejemplo cuando estábamos en la adolescencia y muchas personas pasaron como por esta moda emo, yo me acuerdo que yo de emo solo cogí el peinado. ¿Y por qué lo cogí? No sé, me gustaba cómo se veía. Y recuerdo mucho que sí tenía amigos que sí eran súper emos y se vestían y todo así súper.
Y había mucha gente que los cuestionaba. ¿Y usted por qué se viste así? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? De hecho, yo tenía una amiguita que ella hacía cutting, se cortaba a ella misma. Y eso es una conducta autolesiva muy preocupante, honestamente. Y cuando la veían en el colegio, recuerdo que los profesores la señalaban y de una forma despectiva hacían un gesto con la cara de, ¿pero usted por qué hace eso? ¿Qué le pasa? En vez de indagar desde la preocupación, pero serena, ¿cierto? Ella se sentía juzgada, y entonces la invadían también y se sentía supremamente vulnerable, y esto no es positivo. Ay, que saben qué, o sea, para hacer un paréntesis ahí, qué pena, me reí, no por el tema de mi amiga, sino porque con todo esta de moda emo y uno que quería seguir modas, yo me acuerdo que una vez es que súper enojada, cogí una minora y me corté la mano, todavía tengo la cicatriz, y me corté, y yo dije, ay no, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque si me está doliendo, ¿por qué estoy haciendo eso? Pero recuerdo la sensación que sentí yo estaba muy enojada con algo que había pasado con mi papá, no recuerdo qué, y me acuerdo que el enojo que sentía cuando me corté se disipó porque como que se transfirió a ese dolor. Y pude comprender años después que eso es lo que pasa cuando una persona se autolesiona, específicamente en el tema del cutting, porque lo que hace es eso, una transferencia, hace un desplazamiento de emoción a algo mucho más fácil, digamos, de controlar, ¿cierto? Como el corte, como la quemadura, bueno, hay muchas formas de autolesión que de hecho quizás de eso podemos hablar, ¿cierto? En el próximo capítulo, de hecho, voy a hablar de salud mental en adolescentes, y lo voy a mostrar como con un poquito de los conflictos familiares, y puede que ahí toque este tema del cutting y de otros otros temas complejos en la adolescencia. Bueno, pero bueno, a lo que voy es que con esa práctica yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Como que hay una parte mía dijo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Pero luego pude entender el por qué las personas lo hacían, ¿verdad? Bueno, no lo volví a hacer, muchachos, no se preocupen, no fui tan, ¿qué decir? Como tan valiente, puedo decir. Me estoy mirando acá el corte de la mano, quizás por eso estoy como tan distraída. Es que en serio, todavía lo tengo. Bueno, curiosidades. Recuerden que no toda subcultura es patología, ¿cierto? A veces es lenguaje, es decir, si estos chicos se sentían identificados con el tema de todo ese movimiento emo, que era pues como mostrar la emoción de la tristeza tan a flote, como tan a flor de piel, y con ese tema que les acabo de decir de mi amiguita, o con el mismo ejemplo que yo les puse, ¿qué había detrás? Eso era un lenguaje. Ahí tanto ella como yo estábamos expresando eso, ¿cierto? Estábamos expresando algo, una incomodidad, una inconformidad, tristeza profunda. De mi amiguita pues no voy a hablar, pero sí, por las cosas que sé y supe de su vida en ese momento, ya no hablamos, sé que sí había eso, ¿cierto? Sé que sí hubo situaciones, y en vez de acompañarla, la juzgaban demasiado. Entonces recuerden, no era que ella de una forma patológica se estaba volviendo emo y entonces esto se está enloqueciendo, no sé qué. No, a veces era una expresión de su propio lenguaje, una expresión de lo que quería decir, de lo que tanto le estaba molestando, tanto le dolía. Bueno, ¿cómo podemos acompañar? A eso me refería anteriormente. Qué pena. Sí, a acompañar desde el supervisar sin invadir, lo que les decía ahorita, conversar sin juzgar, y ahí muy importante decir lo de los límites claros, ¿cierto? Porque hay riesgos que son reales. Por ejemplo, en este tema de las personas que fueron emos, que se cortaban, eso ya era un riesgo real, eso ya no era simplemente pertenecer a un grupo, no, eso ya estaba siendo algo complicado, ¿cierto? Estaba haciendo una expresión mucho más allá de la expresión del lenguaje, como les decía ahorita, eso ya marcaba un límite. Entonces ahí sí, límites claros ante el riesgo, ¿verdad? Porque en la adolescencia, muchachos, los grupos son un ensayo para la vida. No podemos privarlos a ellos, pues ni tampoco nos privamos a nosotros mismos de eso.
pero podemos enseñar a cómo transitarlo sin perdernos y sin perderse dentro de los mismos. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, a mí yo de emo solamente cogí el peinado y honestamente no recuerdo que nadie me haya juzgado nunca por eso, pero sí tuve experiencias cercanas, con personas cercanas, perdón, que sí los juzgaban mucho por cómo se vestían o cómo hablaban o cómo se expresaban. Entonces, a través de más bien una conversación y orientación y decirles como, bueno, es que usted no tiene que estar de acuerdo, no, pero esos procesos hacen parte de la adolescencia. Acompañar sin juzgar y eso puede que no vaya a pasar toda la vida, ¿cierto? El ser humano cambia, los adolescentes sí que más. En un momento va a decir, ay, ya no quiero ser más emo, o ya no quiero ser más terian, o ya no quiero ser más, no sé, cualquier cosa que esté adoptando en su adolescencia. Y eso se va a disipar, pero entonces, en vez de privarlos de eso, acompañémoslos en el tránsito, ¿cierto? Ayer justo estaba leyendo un libro que después les voy a recomendar. Bueno, se los voy a mencionar de una vez, pero no lo he terminado, voy en la mitad. Se llama A Modern Family, una familia moderna. Y es o sea, no. Es una familia que uno dice, ¿qué es esto? Para no hacerles muy largo el cuento, una de las hijas, que bueno, ella hizo transición a identificación con hombre, entonces uno de los hijos ahora estaba contando cómo salió del closet, entre comillas, ¿cierto? Un día simplemente se paró y le dijo a los papás, yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo, ustedes son muy cristianos, pero quiero decirles que soy gay. Y los papás lo miraron y le dijeron, ah, bueno, está bien, tu sexualidad es algo tuyo, no sé qué. Una disculpa, es que otra vez el ruido, muchachos, no me va a dejar el ruido. Entonces, le decían como, bueno, normal, está bien, pues es tu decisión. Y este chico lo que hizo fue que todos los días durante una semana les dijo lo mismo, soy gay, porque estaba esperando como una respuesta diferente. Y los papás simplemente le decían, sí, está bien que seas gay, o sea, ¿qué tiene? ¿Por qué? Porque ya en su memoria, en su cabecita estaba el hecho de que salir del closet, entre comillas, iba a implicar una connotación negativa por parte de los padres. Iba a implicar un rechazo, iba a implicar una condenación, ¿cierto? Un regaño, no sé, algo negativo. Entonces es muy curioso porque es lo que les acabo de decir, ¿cierto? En vez de privarlos de eso, ayudémoslos a transitar. Enseñémosles también a cómo transitarlo sin perderse dentro de eso, sin perder su esencia, sin perder su personalidad. Creo que este ejemplo es un poquito diferente, pero al punto que quiero llegar es que la reacción de los padres fue totalmente asertiva, ¿cierto? Dijeron, listo, eso es tu tema, eso es tu tema, tú eres nuestro hijo, te seguimos amando como eres, ¿cierto? Es como si mañana, yo he visto muchos videos de personas que dicen, es que si mi hijo sale diciendo que es terian y no sé cómo actuar, y hay muchos videos en los que las personas sacan la correa, sacan el cuido y no sé qué. Y bueno, eso ya es una dinámica muy compleja porque eso es algo completamente nuevo y el tema de los terians es algo muy amplio que es mucho más difícil de entender por muchos factores que, bueno, quizás en otra oportunidad tendremos el espacio para conversarlo. Pero a mí sí me parece algo que hay que coger con pincitas porque hay que analizar cosita a cosita, ¿verdad? En fin, a lo que voy es como eso, cómo podemos nosotros como adultos, sin exaltarnos ni escandalizarnos ni satanizar lo que les gusta, ayudarlos a transitar desde el apoyo, ¿cierto? Pero no un apoyo fingido. Si a usted también como adulto le está costando aceptar lo que su hijo le acabó de decir, tómese su tiempo, respire. Hay padres que también tienen que hacer su propio duelo, entender que su hijo está creciendo, que le está gustando algo totalmente diferente y ajeno a ustedes. No sé si se hayan visto en algún momento Modern Family, que, de hecho es una serie también, pero bueno, el libro que les recomendé ahorita que tiene el mismo nombre y no tiene nada que ver con eso. Esta serie donde actúa Sofía Vergara, hay una escena muy particular, yo nunca me la vi, pero he visto como cortos en internet. Hay una escena muy particular de esta pareja gay que adoptó una niña y que
y que le dicen como, hija, bueno, ¿a ti qué te gusta escuchar? Están en un carro. ¿A ti qué te gusta escuchar? Que siempre tienes los audífonos puestos. Muéstranos qué te gusta. Entonces ella les dice, no, es que ustedes no lo van a entender porque pues es diferente a lo que a ustedes les gusta. Entonces los papás le dicen como, ay, por favor, no puede ser tan diferente. Y ella les dice, es que no me gusta Beyoncé. Y ellos como que les asusta mucho porque pues ellos aman a Beyoncé y ella les dice como no me gusta Lady Gaga, creo, y ellos también como que se aterran como no puede ser, no sé qué. Entonces los papás son como bueno, tranquila, muéstranos qué te gusta, y ponen el celular de ella y ella pone Metallica y los papás se asustan así de una forma como que les impacta demasiado, y me parece muy chistosa esa escena porque es precisamente eso. Cómo aceptar y hacer el duelo y ese tránsito de que a mi hijo le gusta algo totalmente diferente a lo que yo sé, a lo que yo conozco, a lo que yo estoy acostumbrado, a lo que yo le enseñé toda la vida, y cómo sin juzgarlo le ayuda a transitarlo. Es complejo. Entonces, si usted es madre, padre, pues tómese su tiempito también de procesarlo antes de exaltarse y entrar a señalar a su hijo. Recuerde que es su hijo y usted lo ama, no matter what. Dije una frase, perdón, no importa qué. Ahora quiero pasar a contarles como un poquito de las experiencias personales. Ustedes saben que me gusta mucho como eso, y aquí me quiero detener y decir, lo primero que quiero decir es que tener amigos a mí me salvó la vida. Tener amigos a mí sí, me salvó la vida, muchachos. Pertenecer a esos grupos me sacó de mi soledad cuando era niña, me sacó de muchos momentos tristes, me hizo cambiar mi personalidad, me hizo muchas cosas que quizás a la larga no fueron tan buenas, pero que me ayudaron mucho y me enseñaron a enfrentarme al mundo. Entonces, recuerdo que yo pasé como por esas etapas de, ay, que me gustaba el peinado emo, también tuve una etapa que me gustó ser barrista, que la verdad me gustaba más la experiencia de ir al estadio y ver a la gente cantando y no sé qué, más allá de que me gustara el fútbol, la verdad. Me gustó ese hecho de ser popular, entre comillas, pues tampoco fui la más popular, pero me gustaba el hecho de sentirme un poquito más como que le interesaba a los chicos, ¿verdad? Siempre quise como encajar siempre quise ese querer encajar en esos grupos, ¿cierto? Entonces hice muchas cosas que anteriormente les he compartido que como que no me gustaba mucho, que era ponerme como en esa situación de ayudarle a todo el mundo, ser la buena gente, ser no sé qué, poner las necesidades de los demás antes que las mías. Y eso pues no está tan bien, ¿verdad? Pero cuando yo digo tener amigos me salvó la vida fue porque si no hubiese sido por mi amiguita, la primera amiguita que me enseñó a plancharme el cabello, yo nunca me hubiese sentido bonita. Si no hubiese sido por esa amiguita que me dijo una vez que si yo no me bajaba la gente de encima, nadie me los iba a venir a quitar, yo nunca hubiese aprendido a defenderme. Si no hubiese sido por esa amiguita que me enseñó y que me dijo que la sexualidad era algo bonito y que era algo amoroso, era un acto de amor, yo nunca hubiera aprendido cómo vincularme, cómo relacionarme de forma sexual, de una forma sana. Si no hubiese sido por esa amiguita que me acompañó a comprar mis primeras, no sé, cosas como femeninas, quizás yo nunca hubiera tenido la valentía de hacerlo sola. Si no hubiese sido por esa amiguita que varias veces me invitó a su casa a comer en familia, yo nunca hubiese sabido qué era experimentar estar en un lugar en familia, ¿verdad? Si no hubiese sido por esa amiguita que me llamaba cada vez que yo me sentía mal o triste, yo nunca hubiese sentido o hubiese experimentado qué era sentir que le importaba a alguien. Si no hubiese sido por mis amigos que me han abierto las puertas de su casa en muchas ocasiones, yo no hubiese sabido qué era visitar varias partes de Estados Unidos. Y así, muchachos, tengo muchas experiencias, muchas. Si no hubiese sido por mis amigos, yo no hubiese sabido qué habría sido graduarme de la universidad en ceremonia. Porque yo no sé si les he contado que dos de mis grandes amigos, ellos hicieron una rifa para yo poderme graduar, porque pues era caro y ellos me ayudaron. Si no hubiese sido por mis amigos, yo no me hubiese enterado de muchas veces que me pusieron los cachos.
Y así, muchachos, muchas cosas. Y hoy pues quiero hablar de esas amistades que tuve en mi adolescencia. Éramos un grupo de más o menos 6, 7 personas, que no voy a mencionar sus nombres porque ya no, pues ya no hablamos, pero voy a mencionar como una característica de cada una. La primera fue mi mejor amiga y la amo todavía. No puedo decir que en algún momento dejé de creerla, no. Ella sabe quién es, si está escuchando eso, lo sabe el amor tan infinito que le tengo, el respeto también. Lo triste que me sentí pues cuando nos dejamos de hablar, ya nos hablamos, pero pues nada volvió a ser como antes. Ella sabe lo importante que fue para mí. La segunda también fue como una de mis mejores amigas, pero más allá de eso fue como si fuera mi hermana. De hecho decíamos que éramos hermanas. Crecimos juntas, su familia era mi familia era la de ella, compartíamos absolutamente todo. También la recuerdo mucho, con mucho cariño, con mucho amor, la tengo en mi corazón. Y bueno, la tercera también desde muy pequeñitas juntas. Teníamos una relación más diferente, pero igual de profunda. También la amé demasiado. O sea, es que esas tres primeras las amé con todo mi corazón. Me salvaron mi vida emocional muchas veces. Estuvieron en momentos difíciles muchas veces. Las recuerdo con mucho cariño y especialmente pues a esta tercera también. También la recuerdo con todo el amor del mundo y también le agradezco muchas cosas. La cuarta la podría describir como como una persona muy loquita. Recuerdo que una vez le hice un chiste como, ay no, es que cuando seamos adultas, si es que usted no la han matado, o sea, queriendo decir que ella era muy loquita y que se metía mucho en problemas, pero también la quería mucho. Me hacía reír demasiado, peleábamos demasiado, pero bueno. La quinta podría decir que también la quería mucho, pero me decepcionó un poco como su forma de actuar, aunque años después no podía juzgarla. Actuó mucho como desde ese sentimiento de amor por su pareja y pues nada que hacer. La sexta la quería mucho, pero como que nunca la entendía. Era una persona muy complicada, como muy loca, como difícil de entender, pero la quería mucho también. Era rarísimo, pero era un amor muy genuino hacia ella y de ella hacia pues todas nosotras, solo que su amor era muy intenso y hacía que chocara con muchas de las del grupo. ¿Cuál más? No, yo creo que esas eran como las más importantes. Éramos un grupito de 7, ¿cierto? Pues ya incluyéndome a mí. Y ellas fueron para mí. ¡Ay, se me olvidó una! Sí, se me olvidó una. Ay, éramos 8, éramos demasiadas. Claro que había una, la tercera que les conté, no era tan del grupito, pues ella era más amiguita mía que el resto. Pero bueno, la otra que se me estaba olvidando, ay, tan bella, también la quería mucho, siempre súper amorosa, siempre súper linda, muy empalagosa. Nos reíamos mucho de ella por eso. Súper chistosita, pues como su forma de ser, su forma de actuar. A veces me acuerdo que como que éramos como, ay, ya, no más. Pero la queríamos mucho. En fin, éramos un grupo muy grande que disfrutábamos mucho estar juntas, disfrutábamos mucho hacer cosas juntas, nos reíamos demasiado, nos encantaba bailar, nos encantaba ir a fiestas, nos encantaba hasta llorar juntas. Y fue muy bonito experimentar la adolescencia con ellas. Nos fuimos separando, las del grupito, unas se peleaban con la otra, todas éramos como muy diferentes, entonces por ende pues chocábamos demasiado, pero al final del día siempre estábamos todas para todas, ¿cierto? Me acuerdo que todas nos reuníamos en mi casa, hacíamos comida, hacíamos de todo en mi casa y bueno, era como nuestro lugar de encuentro. A todas ellas les guardo un aprecio gigante en mi corazón y por cosas de la vida ya con ninguna me hablo.
curiosamente solamente con una, y eso que pues de vez en cuando ya no es como antes, pero, vuelvo y digo, creo que a mí eso me salvó la vida, tenerlas a ellas, porque en una adolescencia con tanta soledad, con una familia pues tan disfuncional, con experiencias tan traumáticas, haberlas conocido, haber experimentado su amistad, haber estado con ellas ahí, en las buenas y en las malas, en las risas y en los llantos, fue que de una u otra forma mi adolescencia cobró un significado también. Entonces, bueno, eso quería decir. Ya para finalizar, muchachos, nada, quisiera decir que me gustaría decirles, y bueno, más que decirles, es como plantearles ciertas preguntas, ¿cierto? Una de ellas es, ¿quién soy yo fuera de mi grupo? ¿Sigo yo siendo la misma persona? ¿Cuánto de mi identidad es mío? O sea, ¿cuánto de eso que yo soy o que me muestro ser es mío realmente? ¿Cuántas veces tomé decisiones porque era lo que el grupo quería o el grupo esperaba? También podríamos preguntarnos cómo viste el no pertenecer a algún grupo, ¿verdad? Yo quisiera decir, por ejemplo, que en esa pregunta de quién soy yo fuera de mi grupo, a mí me parece muy interesante porque yo recuerdo que, bueno, con este grupo que les digo que era tan grande, nosotros nos dejamos de hablar porque primero hubo unos roces entre las mismas del grupo, ¿cierto? Hubo unos roces ahí internos, nos dejamos de hablar con una de ellas, después con la otra, y ya éramos como un grupo más reducido. Una de ellas se alejó por el novio, entonces ya éramos un grupo más bien como de 4. De 8 pasamos a ser como solo 4. Y recuerdo que el final pues de todo fue como que yo tuve una discusión con mi mejor amiga y nos dejamos de hablar, y 2 de ellas se fueron con mi amiguita y nunca jamás me volvieron a hablar a mí, y 2 de ellas se quedaron conmigo. Y después de un tiempo, estas 2 que se quedaron conmigo, una de ellas nos dejó de hablar a las otras 2, y después la última, que se había quedado solo conmigo, me dejó de hablar de un momento a otro. Y eso ha sido muy complejo para mí, pues por muchas cosas, ¿cierto? Porque se fueron así, en especial estas últimas 2. Las otras como que ajá, pero estas últimas 2 fue muy complejo porque yo nunca supe qué pasó. Y eso también fue muy, muy difícil para mí en ese momento. Entonces, cuando yo digo quién soy yo fuera de mi grupo, es muy difícil, porque yo me acuerdo cuando ya no tenía esas amigas, que toda la adolescencia crecí con ellas, y llega el 2018, que fue un año tan difícil para mí, y yo no tenía ninguna de mis amiguitas, solamente una, en ese entonces todavía conservaba una. Uy, era muy difícil, muchachos. Yo pasé de todos los fines de semana salir y estar con mis amiguitas y no sé qué, y a fiestas, no sé qué, a estar completamente sola, a no salir. Yo me alejé del mundo. Cuando pasó lo que pasó en mi vida en el 2018, me acuerdo que me alejé aún más de las personas. No volví a salir con nadie, estuve totalmente inmersa en mi casa, no salía. Y otros grupos de amigos que tenía también me dejaron de hablar, o sea, como que nada, simplemente todo se desapareció. Y era un choque muy fuerte para mí, porque entonces, claro, aparecía esta soledad, esta tristeza de, bueno, ¿qué pasó aquí? Y es curioso porque yo siempre he sabido manejar muy bien la soledad, pero no voy a decir que no fue difícil. Sí lo fue, pero también hoy por hoy comprendo que fue muy enriquecedor ese momento. Así que quisiera que te hicieras estas preguntas a ti mismo. Si las respuestas que te des rayan con el no soy nada sin estas personas, no soy nada sin este grupo, mi identidad es diferente, esto, lo otro, la invitación es a que te cuestiones, ¿cierto? Porque podemos pertenecer a muchos grupos, sí, pero nuestra identidad no podemos ponerlas en el exterior, no podemos poner nuestro bienestar en otras personas. Listo. Y también nuestra capacidad de decisión y nuestro discernimiento tampoco pueden depender de otras personas. Listo. Recordemos que pertenecer no tiene que significar perderse en los demás. También puede ser encontrarse.
Porque claro, recordemos que a pesar de que ya no pertenezcamos a muchos grupos, todavía conservamos una pequeña parte de nosotros, una pequeña parte de eso en nosotros. Y eso está bien porque compone nuestra identidad y personalidad. Recuerden, no significa perderse, también puede significar encontrarse. Depende cómo tú lo veas. Listo. Así que bueno, mis muchachos, gracias por llegar hasta aquí. Tengan presente que conocerse a ustedes mismos es un viaje que nunca, pero nunca termina. Y cada historia que recordamos nos introduce un poco más a nuestro propio ser. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te quiero mucho. Bye.